Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo un video de cómo actualizar a nivel de hardware este computador Asus que se encuentra por aquí. Su referencia es la X507LA, es un equipo que ya tiene un tiempo, que ya salió porque tiene un procesador Intel de la quinta generación, pero sí tiene un puerto M.2 que no cualquiera lo trae de esa generación. Este equipo también viene con disco duro, que en ese tiempo sí funcionaba bien, pero ahora pues con Windows 10 y Windows 11 ya los discos duros no son tan rápidos, por tanto vamos a tener inconvenientes en la velocidad del equipo por tener instalado el sistema operativo en un disco duro. Por tanto se recomienda la instalación de una unidad de estado sólido, que eso lo vamos a mirar también. Y también vamos a mirar la parte de la memoria RAM. No tenemos memoria RAM porque este es DDR3 y últimamente estábamos trabajando con DDR4, pero vamos a dar la explicación de cuánto es lo máximo que soporta, cómo se instala y la frecuencia máxima que maneja para que lo aprovechen. Recuerden que este video está hecho por capítulos, que si gustan pueden ir ahí a la descripción del video y pueden darle clic donde ustedes quieren ver, y también en la descripción del video puedo colocar algo que posiblemente me olvide. Entonces también les recomiendo leerla por si de pronto algo. Pero también sería bueno que mires todo el video para que no queden dudas en lo que vamos ejecutando en el video. Entonces bueno, empecemos con este video. Bueno, entonces para empezar con este video, primero que todo tenemos que apagar el equipo correctamente, hacer un apagado completo para poder hacer este tipo de cambios. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos acá al menú inicio. Recuerden que estamos en Windows 10. Le damos un clic derecho, nos vamos por aquí y aquí en apagar. Antes de darle a apagar, vamos aquí con el teclado, presionamos Shift, lo tenemos ahí presionado y le damos un clic en apagar y eso apagará el equipo completamente. Listo, ahora ya podemos cerrar el equipo. Vamos a darle vuelta al equipo para continuar. Bueno, ya tenemos listo el equipo en posición para desarmar. Pero antes les voy a indicar lo que vamos a utilizar para potencializar este equipo. Por aquí tenemos una unidad de estado sólido. Esta es una tipo SATA. Y no tengo una NVMe por aquí. ¿Por qué? Porque este equipo no es compatible con unidades de estado sólido NVMe. Por tanto, tiene que tener muy en cuenta esa parte para que no vayan a comprar ese tipo de unidades de estado sólido, sino que tiene que comprarse una de estas, que es una tipo SATA. De todas maneras, todo lo que yo estoy utilizando aquí es lo que me ha servido y se los dejo los enlaces ahí en la descripción del video para que si gustan compren desde ahí. Recuerden que si compran desde esos enlaces me ayudan mucho en el canal a seguir creciendo y a seguir mostrándoles este tipo de contenidos. Y por acá tenemos una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas para sustituir el disco duro que ya tenemos. Entonces esto lo vamos a colocar en esa posición. Entonces bueno, retiremos esta parte de aquí. Y por aquí ya les voy indicando una de las herramientas que vamos a utilizar. Este es un destornillador de 4 puntas de estrella. Es pequeño y exacto para lo que vamos a hacer. Pero antes de empezar a desarmar, también debo decirles unas cositas que hay que tener en cuenta para no cometer errores. Primero que todo, si no estás familiarizado con este tipo de trabajos, es mejor de que no lo hagas y busques a alguien para que lo haga. Y si crees que si eres capaz, entonces bueno, no me hago responsable por lo que tú hagas aquí, que dañes algo. Bueno, de todas maneras lo vamos a hacer de una manera correcta. También les comento que debajo del equipo debemos colocar una franela. Aquí yo tengo una toalla para evitar de que el equipo se raye cuando nosotros lo estemos volteando. Recuerden utilizar también la pulsera antiestática para que no vayamos a quemar algún componente interno. Siempre recuerdo que yo utilizo un piso antiestático, que es mucho más cómodo y uno puede trabajar así con las manos libres. Y por último les recomiendo que también tengan actualizada la versión de BIOS del equipo para que no vayamos a tener problemas de incompatibilidad con lo que vamos a instalar. Entonces pues vamos a retirar los tornillos y hay que tener en cuenta en este equipo que hay varios tipos de tornillo, o mejor dicho, tamaños de tornillos. Tenemos 4 tamaños. Los de acá abajo son pequeños, los 4 de acá abajo. Estos de aquí son un poquito más grandes que los que están acá abajo. Después siguen estos y por último los de acá. Por tanto tenemos que categorizarlos para que no se nos vayan a perder o no se nos vayan a confundir. Entonces primero, bueno, vamos a quitar los tornillos de acá abajo. Recuerden que si miran este icono es que estamos
adelantando el video porque en algunas ocasiones cuando saquemos tornillos, más que todo vamos a adelantar el video para que no nos demoremos mucho. Bueno, entonces primero vamos a retirar los tornillos que están acá abajo. Entonces miren, aquí les indico el tamaño de los tornillos pequeños para que los tengan en cuenta. Ahora vamos con estos dos tornillos que son los que le siguen a los pequeños. Ahora les indico el tamaño de los tornillos que acabamos de retirar. Ahora vamos a retirar estos tres tornillos de aquí. Ahora les indico el tamaño de los tornillos que acabamos de retirar, que ya son un poquito más largos. Ahora retiramos estos dos tornillos de las esquinas. Y ahora les indico estos tornillos que ya son de un diámetro un poco más ancho. Y listo, ya terminamos de retirar los tornillos. Ahora sí tenemos que voltear el equipo. Vamos a colocar así. Este no abre desde debajo como otros equipos. Abrimos aquí la tapa y tenemos que retirar esta parte hacia arriba. Para eso entonces ya vamos a utilizar la herramienta plástica que ya la han mirado en este canal, y la parte por donde debemos empezar a desarmar es por esta parte de aquí. Bueno, entonces voy a hacerlo para acá. Por aquí es donde debemos entrar la herramienta, que por aquí entra más fácil. Miren, ahí ya abrió un pedacito, lo seguimos girando y vamos abriendo por acá. Ahí vamos otro pedazo, seguimos abriendo, listo, seguimos rotando el equipo y también vamos levantando un poco con la otra mano, seguimos levantando, seguimos metiendo por aquí todo esto, seguimos girando el equipo y seguimos introduciendo hasta acá. Listo, bueno, vamos a voltear el equipo por acá. Ahora sí vamos con la otra mano y levantamos aquí y seguimos sacando. Y miren, esto ya va saliendo fácilmente. Listo, esta parte de encima, como se pueden dar cuenta, ya salió. Vamos a colocarlo por aquí, miren, ahí ya, pero no podemos sacarla de una vez porque tenemos que primero desconectar el teclado y el panel táctil para poder levantar con todo. Entonces ya levantamos aquí esta parte para mirar adentro y es aquí donde encontramos la conexión del panel táctil y del teclado. Entonces bueno, levantamos aquí la piecita negra, sale el teclado, levantamos aquí también la piecita blanca, espero que alcancen a mirar, y listo, ahí ya queda desconectado. Entonces ahora ya podemos retirar el teclado, pero antes hacemos la pantalla hacia acá para que no haga peso hacia atrás. Colocamos por ahí, entonces ahora sí ya podemos retirar el teclado. Ahora sí ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Entonces de una vez les indico las partes a intervenir. Por aquí tenemos el disco duro que, como les comentaba, lo vamos a cambiar. La unidad de estado sólido o el puerto está por la parte de acá abajo y la memoria está por acá también. Bueno, eso ahorita que desarmemos un poquito ya miramos mejor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es retirar este plástico que está aquí. Y ahora vamos por el cambio del disco duro. Entonces para retirar el disco duro tenemos que retirar primero que todo ese tornillo de aquí y un tornillo que está por aquí. Ahora tenemos que retirar también este tornillo de acá. Este es un tornillo un poquito especial para que lo tengamos en cuenta. Ahora hacemos aquí una desconexión, levantamos el seguro y desconectamos aquí. También desconectamos de acá, levantamos el seguro, hacemos la desconexión y ahora sí por aquí introducimos esta pieza para separar y poder retirar ya el disco duro. Bueno, por aquí ya tenemos el disco duro por fuera, entonces yo le dejé esta cintica aquí, no se la quise despegar, pero ustedes si quieren la pueden despegar, y si la despegan solamente tendrían que desconectar de aquí. Pero bueno, vamos a retirar los tornillos de aquí, de acá y de acá y de acá.
Listo, bueno, ahora cogemos el disco duro así y retiramos para esta parte. Recuerden que aquí están las conexiones, entonces retiramos así y colocamos la unidad de estado sólido de la misma manera. Entonces, bueno, colocamos sus respectivos tornillos. Listo, esta parte ya está instalada, pero por ahora no la vamos a conectar. La vamos a conectar cuando ya instalemos lo demás y estemos nuevamente armando. Pido un poquito de disculpas porque el equipo está un poquito sucio, pero bueno, esto ya tendríamos que hacerle mantenimiento luego. Bueno, ahora lo que debemos hacer es desconectar el ventilador, los altavoces y la conexión Wi-Fi. Primero desconectamos el ventilador y ahora desconectamos el altavoz desde su conexión. Esto lo colocamos por ahí nomás. Y ahora para retirar el adaptador de red Wi-Fi, primero retiramos su tornillo que está por aquí y hacemos la desconexión. La antena no la retiramos y el adaptador de red Wi-Fi lo dejamos por aquí abajito para que cuando volvamos a armar lo volvamos a conectar. Ahora debemos retirar los tornillos que sostienen la board y entre esos están este de aquí, este de aquí, este de acá, el de aquí y por último el que está por acá. Ese tornillo que vamos a retirar es distinto a todos los demás que quitamos. Este es un poquito más ancho para que lo tengan en cuenta y lo coloquen en otra parte donde no estén los demás. Listo, la board ya está desbloqueada, se puede decir, ya no la está sosteniendo ningún tornillo. Entonces yo no voy a desconectar el cable de la pantalla, lo voy a dejar ahí porque no es necesario, no necesito hacerlo. Y por otro lado tenemos que desconectar de la parte de acá arriba de la batería. Entonces tenemos que subir esto un poquito, ahí se desconectó, sacamos hacia acá y listo. Ahora lo que debemos hacer es pararla esta de esta manera. Entonces así quedaría la board. Entonces por acá arriba tenemos el puerto M.2 y por acá tenemos la ranura de memoria RAM. Entonces bueno, vamos a mirarlas por separado. Entonces bueno, vamos a hacer la conexión por aquí. Vamos a ver, esto entra más o menos a unos 35 grados más o menos. Bajamos la unidad de estado sólido y colocamos aquí su tornillo que no está incluido en este equipo. Tenemos que conseguirlo por separado. Listo. Y por acá tenemos la memoria RAM, que en este caso, por el procesador de la quinta generación, este procesador acepta hasta un máximo de 16 GB en dos ranuras, o sea, en total ya serían 8 y 8. Entonces en este caso, como solamente tenemos una ranura, tendríamos o podríamos que colocar una de 8 GB. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Esto es muy fácil. Sacamos así, retiramos y colocamos la otra de la misma manera. Como les comentaba, DDR3 ya no manejo, no les puedo mostrar la memoria de 8 GB, pero entonces para que lo tengan en cuenta deben instalar máximo una memoria de 8 GB. Si tuviéramos otro slot, sí podríamos colocar otra de 8 para que en total quede con 16. Ahora ya podemos bajar la board. Ahora ya entonces vamos primero a colocar la parte de acá. Ahí en esta parte miramos que no vaya a quedar esto por debajo, que quede por fuera. Hacemos la conexión acá arriba en la batería y listo, ya queda instalada la board. Y ahora vamos a colocar nuevamente sus respectivos tornillos de la misma manera como estaban. Colocamos este tornillo, recuerden que este es un poquito más ancho que los otros que sostienen la board. Listo, ya está asegurada la board con todos sus tornillos.
Ahora vamos con la conexión del ventilador, los altavoces y la conexión Wi-Fi. Ahora vamos con la conexión de la unidad de estado sólido, y esta parte de acá, las latas que sobresalen aquí tienen que quedar por debajo y la empujamos, entonces va a quedar de esta manera. Entonces bueno, ahora vamos a colocar los tornillos. Y por último colocamos este tornillo que es distinto a los demás. Y ahora sí conectamos este cable flex de este lado. Y de este lado también hacemos su respectiva conexión. Ahora sí colocamos ese papel plástico de pasta, bueno, lo colocamos por aquí. Y esto pues con el tiempo va perdiendo su adherencia, el pegamento. Bueno, lo miramos que quede bien posicionado de esta manera, ahí. No importa si ya no pega, el todo es que quede en esta posición, porque cuando coloquemos el teclado esto ya no se va a mover. Presionamos por acá para que peguen algunas partes. Este plástico es importante porque si nosotros no lo colocamos y colocamos el teclado encima, recuerden que el teclado en la parte de atrás es metálico, y nosotros de pronto al presionar alguna tecla, la parte metálica va a rozar, a tocar con estos circuitos y podemos provocar un corto y así podemos dañar el equipo. Entonces esta parte de aquí es muy importante que la coloquemos. Listo, ya está todo puesto. Ahora sí vamos a colocar la carcasa aquí encima, pero no la vamos a presionar todavía porque recuerden que tenemos que conectar el teclado y el panel táctil. Entonces aquí es donde ya debemos conectar el teclado, entonces lo fijamos aquí en la parte donde va conectado, bajamos el seguro, ahora cambiamos de mano y bueno, colocamos aquí el otro que es el del panel táctil, lo bajamos y tiene que quedar ahí ya conectado y ya podemos bajar esta parte. Ahora sí ya podemos empezar a presionar todo esto por aquí. Presionamos por todos los lados. Lo que no baje después ya va a bajar con los tornillos, entonces no hay ningún problema. Bueno, entonces ya cerramos esta parte, cerremos el equipo, lo vamos a voltear. Listo. Y ahora sí vamos a colocar sus tornillos nuevamente. Entonces empezamos con los más pequeños, que por aquí los tengo. Entonces son 4, son pequeños y son los que van en la parte de abajo. Ahora vamos con los 2 tornillos de los lados. Por aquí los tengo para que los tengan en cuenta. Ahora vamos a colocar estos 3 tornillos de aquí. Por aquí ya los tengo listos. Y ahora sí vamos a colocar los 2 tornillos de acá. Por aquí ya también los tengo listos. Listo, ya colocamos todos los tornillos, entonces bueno, giramos el equipo, quitamos ya esta toalla de por aquí, abrimos el equipo y bueno, vamos a proceder para encenderlo. Bueno, ahora sí vamos con el encendido del equipo, vamos a darle el botón power del lado de acá y vamos a presionar la tecla escape varias veces para que entremos al menú para entrar a la BIOS. Listo, ya nos dio imagen. En esa unidad de estado sólido yo ya tengo un sistema operativo instalado, un sistema operativo Windows 10 para poder hacer las pruebas y mirar todo lo que instalamos, pero como desconectamos la batería, la configuración, hay la posibilidad de que se haya perdido. De igual manera por aquí es donde podemos entrar para instalar Windows si ustedes lo quieren hacer. De todas maneras, bueno, yo voy a entrar aquí
al BIOS y voy a ir a la parte donde dice Save y Exit, que es guardar y salir. Voy aquí a restaurar los valores por defecto, le doy Enter y vamos a cuadrar la hora que está por aquí y la fecha, que hoy día es mayo, que es el 05. Estamos en el día 14 y estamos en el año 2022. Listo. Ahora sí vamos a la hora, que son las 0 horas en este momento y 20 minutos. Y listo. Y le damos F10 para que se guarde la configuración y le damos en Enter. Ahora sí esperamos que inicie. Ahí ya está iniciando. Listo, ya nos dio imagen. Vamos a tratar de subir el brillo de la pantalla un poco. Listo, ahí está mejor. Y ahora sí vamos a hacer captura de pantalla para mirar todo lo que instalamos y poderles explicar mejor desde acá. Bueno, ya estamos aquí en el sistema operativo Windows 10. Vamos a mirar todo lo que instalamos y primero que todo miremos el almacenamiento. De manera básica vamos a darle aquí en este equipo y por aquí ya nos indica el sistema operativo en la unidad de estado sólido de 1 TB que instalamos en el puerto M.2. Recuerden que en este equipo la unidad de estado sólido que debemos poner es con factor de forma 2280 y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB. Si quieren la podemos revisar desde acá mejor en la administración de discos. Vamos a esperar que nos abra y por aquí, como se pueden dar cuenta, esta es la unidad de estado sólido en el puerto M.2 que la coloqué toda para el sistema y por acá tenemos la otra que es de 2 TB, que es de 2.5 pulgadas. Bueno, en esta parte ya cerremos esto por aquí. Vamos a darle aquí en sistema para mirar primero que todo la memoria RAM, que bueno, teníamos 4 GB como les comentaba, no tenía otras más altas, entonces bueno, hicimos la simulación que la cambiamos, pero con el programa de AIDA64 que lo tenemos por acá, que lo vamos a ejecutar, nos va a mostrar qué tipos de memoria RAM podemos colocar. Entonces primero vamos a verificar el almacenamiento de una manera un poco más avanzada de la que miramos y primero que todo por aquí tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Yo no sé si podemos bajar por acá. Sí, aquí estamos con su referencia que es de 2.5 pulgadas, que es de 2 TB, sus velocidades que están por aquí, que es SATA 3. Bueno, ahora sí vamos a mirar la de por acá y de igual manera vamos a ver si tenemos información por acá. Sí, aquí está su marca, su referencia que está en el puerto M.2 con factor de forma 2280 que es de 1 TB y por aquí están sus velocidades que equivale a un SATA 3. Esa es la parte del almacenamiento. Entonces bueno, vamos a mirar la parte de la memoria RAM. Le damos aquí en placa base SPD y aquí miramos la marca de esta memoria RAM. Miramos que es una DDR3-1600, que esto es lo máximo que soporta este equipo en cuestión de frecuencia. Vamos a mirar que lo tenemos por acá en chipset y aquí nos indica cuál es el máximo de memoria o cuáles son las memorias compatibles con este equipo, que aquí está la DDR3 1066, 1333 y la 1600, que es la más alta, por tanto se recomienda colocar esta. Y aquí nos dice que el máximo de memoria RAM es de 16 GB, pero como en este equipo solamente tenemos un slot, se supone que las 16 GB son de 2 memorias RAM de 8 GB cada una. Entonces, como tenemos una ranura en este equipo, lo máximo que le podemos colocar es 8 GB de RAM en una sola ranura, y como no tenemos dos ranuras sino una, simplemente nos vamos a quedar con el single channel. No vamos a poder hacer el dual channel en este equipo. Y por último les voy a mostrar el procesador, que bueno, ya lo habíamos mirado a rato sobre la memoria RAM, que es el Intel Core i3 de la quinta generación, para que lo tengan en cuenta, que podemos hacer la configuración que hicimos con el Core i5, con el Core i7 también de la quinta generación. Todos tienen la misma compatibilidad. Bueno, ahora sí vamos con las conclusiones de todo lo que pasó en este video. Primero que todo, que hay que tener consideración con los tornillos. Recuerden que si colocan un tornillo muy largo en un espacio pequeño, vamos a perforar el chasis
y nos va a salir por el frente del equipo, es decir, por el reposamanos, por ahí, por esas partes. Entonces mucho cuidado con los tamaños de los tornillos. Lo otro es que vamos a hablar sobre el almacenamiento. Miren que en la parte donde va el disco duro sí podemos colocar unidades de estado sólido también, hasta de 2 terabytes. Creo que se puede más, pero yo creo que 2 terabytes es suficiente para ensayar en este equipo en ese puerto SATA. También hablando del mismo almacenamiento, ahí miramos que sí tenemos un puerto M.2, a pesar de que este equipo es de la 5ª generación y hay unos equipos que no lo traen, pero en este caso sí lo trae. Eso está muy bien, pero recuerden muy bien que no es compatible con unidades de estado sólido NVMe. Tenemos que colocarle una unidad de estado sólido tipo SATA y que su factor de forma es el 2280. No recibe menos, no recibe más, y mucho cuidado pues con comprar esas unidades de estado sólido que no son compatibles con este equipo, porque podríamos perder el dinero. En cuestión de la memoria RAM, como les había dicho, el equipo totalmente reconoce hasta 16 GB de memoria RAM, 8 en un slot y 8 en otro slot, pero como este equipo solamente tiene un slot, entonces solamente podríamos colocar hasta 8 GB de memoria RAM. Y recuerden que la memoria RAM que se recomienda para este equipo, para que saque todo el provecho de la frecuencia, es la DDR3-1600. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar los enlaces de compra de estas memorias RAM, las voy a buscar para ustedes. También las unidades de estado sólido, el tornillo para sostener la unidad de estado sólido con factor de forma 2280 en el puerto M.2, y también las herramientas que necesitan para hacer este procedimiento. Entonces hasta aquí hemos llegado con el final de este video. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció? Si les gusta, por favor me pueden colaborar con el me gusta, y si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal, porque voy a seguir subiendo este tipo de contenidos en este canal. Y me gustaría también que me dejes tu comentario de qué te pareció todo lo que hicimos, o si tú hiciste alguna modificación, qué tipo de unidad de estado sólido le probaste, le instalaste, cambiaste de disco duro, subiste de memoria RAM, cómo te acabó de ir con eso, cómo quedó el equipo. En este caso se pudieron dar cuenta que el equipo quedó rápido, quedó bien, y es muy aconsejable hacerle este tipo de actualizaciones a este equipo. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.